Listo, mis amigos, muchas gracias por el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, algo? Aprovechen por ahí. ¿Alguna duda que tengan me la hacen saber? Vamos a avanzar con el ser vivo, ¿ya? Mira, últimas 6 diapositivas por ahí. Es simple, es muy simple. Eh, Todo esto arranca, ¿no? Desde cuando vimos la biología como una ciencia, pues, ¿no? Ya sabemos, ya las primeras clases o de repente ya te han pasado los videos y por ahí no estuviste la semana pasada. Hablamos acerca de la biología que está dentro del campo de la ciencia, ¿no? Que la biología es una ciencia fáctica, natural, que se encarga de estudiar al ser vivo. O sea, el objeto de estudio de la biología es el ser vivo. Pero para definir, para saber lo que es un ser vivo, no basta con definirlo de forma simple, ¿no? El ser vivo es parte de la materia que está animada. Muy simple, muy simplón esa definición. Entonces, para poder definir lo que es el ser vivo, se utilizan características. Para poder determinar si un organismo es vivo o no está vivo, se utilizan 7 características básicas del ser vivo. Quiere decir que si detectamos un nuevo espécimen y cumple con las 7 características, debe ser considerado un ser vivo. Si no cumple con al menos una de ellas, no puede ser considerado ser vivo. ¿Ya? El virus, por ejemplo, no cumple con muchas de estas características. Por lo tanto, un virus no es un ser vivo. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Logran escucharme? ¿Se ve la diapositiva? ¿Todo bien? Sí, profe. Excelente, muchas gracias. Listo, chicos. Estas son las 7 características. Todo ser vivo se organiza de forma compleja. ¿Ya? O sea, tiene muchas formas de organizarse en 3 niveles en realidad. Nivel químico, nivel biológico y nivel ecológico. El ser vivo se puede organizar en esos 3 niveles. Un ser vivo puede reproducirse, puede formar nuevos seres vivos de la misma especie. Todo ser vivo puede modificar las sustancias que ingresan a su cuerpo. ¿Ya? Pueden realizar reacciones químicas dentro de sus células, los seres vivos. Pueden transformar la materia. Todo ser vivo puede moverse. Y ojo, he dicho moverse, no he dicho desplazarse. Ya me vas a preguntar de repente, profe, ¿y las plantas se mueven de un lado a otro? No, no, no. Ir de un punto a otro punto, eso es desplazamiento. Las plantas obviamente no se desplazan. No es que la raíz lo utilicen como patitas. No, al contrario, una planta es fija, está en el suelo de forma fija. Pero eso no quiere decir que no se mueva. Sí se mueven. Profe, el viento. No, no me refiero al viento. Me refiero a que la planta por sí misma puede moverse. Tiene movimientos. Ah, con lo guayco, dicen. No, no, por sí misma. ¿Ya? La planta por sí misma tiene movimiento. Otra característica es la relación con el medio. Todo ser vivo se relaciona con su entorno. ¿Ya? No es que vivimos en un ecosistema y hacemos lo que queremos y nunca compartimos nada con el entorno. Falso. Siempre estamos interactuando con el entorno. Así no te des cuenta. Tú ahorita estás en tu sala, en tu cuarto, en tu comedor, y ya estás con tu laptop, con tu tablet, con tu celular, interactuando con tu entorno. Si hace mucho calor, tú estás sudando. Si hay mucha luz, estás llorando porque los ojos se ponen sensibles. Si hace mucho frío, estás temblando. ¿Te das cuenta? Siempre estás interactuando. Siempre el ambiente te va a estar estimulando y tú vas a estar respondiendo. El ambiente te estimula, tú respondes, siempre. Entonces, siempre hay una constante relación con tu entorno, con tu medio. Todo ser vivo puede mantener su homeostasis. ¿Y qué es homeostasis? Tu equilibrio interno. Todo ser vivo tiene la capacidad de controlar su medio interno a través de diferentes procesos. Y por último, todo ser vivo puede aumentar de tamaño, puede crecer. Claro, los seres vivos pueden crecer de muchas formas. Lo veremos más adelante, ¿ya? Pero quiero que quede claro esto. Entonces, son las 7 características que tiene todo ser vivo y que lo define como un ser con vida. Tenemos la primera, la reproducción, que como te dije, ¿no?
es la capacidad para producir más seres vivos. Es producir nuevos seres vivos, nuevos individuos de la misma especie, obvio, ¿no? Dos moscas no van a generar un caballo, pues, ¿no? Tiene que ser de la misma especie, ¿ya? Ojo con eso. ¿Qué más? Ah, dos tipos de reproducción. Asexual y sexual. Profe, ¿qué es lo más importante para la diferencia entre ambas? Aquí está, muchachones. Ahí está. Lo más importante es que la reproducción asexual no genera variabilidad y la reproducción sexual genera variabilidad genética. Estamos, eso es lo más importante, la variabilidad. Asexual genera variabilidad, asexual no genera variabilidad y la sexual sí genera variabilidad, cambios. Profe, no entiendo. O sea, la asexual produce clones. Se clonan, son copias idénticas. La reproducción sexual produce seres diferentes. Nuevamente, la base de la diferentes. La base de lo que nos decía Darwin, ¿no? Gracias a que los seres vivos son diferentes, es que existen los mejores y los peores según la naturaleza. Vamos. Ahí está. ¿Ya? Entonces, asexual produce clones, sexual produce seres distintos, seres diferentes. Ya viene después la otras diferencias, ¿no? Como que la reproducción asexual no hay gametos, o sea, sin espermatozoides, sin óvulos. La reproducción sexual sí interviene el espermatozoide, que es el gameto masculino, y el óvulo, que es el gameto femenino. Intervienen dos gametos entonces en la sexual. En la asexual no hay gametos. En la sexual solamente un progenitor es necesario. En la sexual son dos progenitores. Cada uno otorga un gameto distinto. En la asexual se generan muchos descendientes, pero que viven poco. En cambio, en la sexual se generan pocos descendientes, pero viven mucho. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias entre la reproducción asexual y sexual. Ejemplos clásicos, ¿cómo se reproduce de forma sexual una bacteria? Por bipartición o fisión binaria. Bipartición o fisión binaria. ¿Ya? Algo que te pueda venir, acuérdate de la partenogénesis. Así como existe la fisión binaria para las bacterias, existe un método de reproducción asexual llamado la partenogénesis, que es donde la hembra se reproduce, pero sin la necesidad del macho. La hembra se reproduce sin la necesidad del macho. ¿Y dónde podemos ver la partenogénesis? ¿Qué hembras pueden reproducirse sin la necesidad de un macho? Las reinas, las abejas y las hormigas. Tanto las abejas como las hormigas tienen la capacidad de reproducirse de forma sexual, ¿eh? Los insectos de forma sexual, no hay problema. Pero también pueden hacerlo de forma sexual con la partenogénesis. Las abejas reinas y las hormigas reinas pueden obtener crías masculinas llamadas zánganos, ya mediante la partenogénesis, sin la necesidad de un macho. Ojo con eso, ¿ya? Partenogénesis. Y en la reproducción sexual hay dos tipos de fecundación, ¿no? Acuérdate que cuando se juntan óvulos y espermatozoides se llama fecundación. Si esta unión de óvulo y espermatozoide se genera dentro de la hembra, dentro se le llama fecundación interna. Pero si se generan fuera de la hembra, se le llama fecundación externa. Que no te confunda, esto solamente es un abrazo, ¿eh? Esto es un abrazo. Este abrazo, o llamado amplexus, hace que los gametos de la hembra caigan en el agua y los gametos del macho y la hembra caigan en el agua, ¿no? Entonces la fecundación se da fuera de la hembra. Es fecundación externa.
A diferencia de los mamíferos, ¿no? Donde sí, pues, la fecundación se da dentro de la hembra, fecundación interna. ¿Qué es el metabolismo? Como dijimos, el metabolismo es el conjunto de las reacciones químicas. Reacciones químicas, pero internas en la célula, dentro de la célula, ¿ya? Reacciones químicas dentro de la célula. Reacciones químicas que pueden construir, como el anabolismo. Ana construye. O reacciones químicas que pueden destruir, como el catabolismo. Cata destruye. ¿Ya? Anabolismo construye, catabolismo destruye. ¿Estamos? O sea, los procesos anabólicos son procesos donde se van a construir, se van a sintetizar moléculas complejas utilizando moléculas simples. Y el catabolismo se va a destruir, se va a degradar moléculas complejas para formar moléculas más simples. Recordar que el anabolismo, sí, es muy simple, ¿eh? En el anabolismo es endotérmico, o sea, se ahorra energía, se ahorra o consume energía. Y en el catabolismo es exotérmico, se libera energía. Se libera o produce energía. ¿Ya? Todo lo que sea ruptura termina en lisis. Lisis, lisis. Todo lo que sea construcción termina en síntesis o termina en génesis. ¿Ya? Un tip por ahí. Yo te dije que era la relación, ¿no? ¿Qué es una relación? Una relación es donde dos componentes van a interactuar mutuamente. Ah, ahí tengo una pregunta, profe, ¿y un huevo? Los huevos ya surgen, no es un tipo de reproducción, es un tipo de nacimiento, ¿ya? Es un tipo de parición. ¿Qué es parición? El acto de parir. Ya, según la parición, aquí tenemos a los ovíparos que nacen por huevos, a los vivíparos que nacen vivos y a los ovovivíparos que se forman por huevos, pero el huevo se revienta dentro de la hembra, ¿no? Claro, la eclosión se da dentro de la hembra, en el caso de los ovovivíparos, ¿no? Ese huevo se incuba, pero no como la gallina que lo incuba afuera, lo incuba la hembra dentro de su cuerpo. Ovovivíparos. Y de forma simple, los ovovivíparos solamente son las serpientes, algunas, no todas, serpientes y los tiburones. Serpientes y tiburones. Son los ovovivíparos. Muy bien. Relación, ya sabemos, hay dos involucrados en una relación. En este caso es el entorno o el medio y el organismo, el ser vivo. ¿Qué hace el entorno? El entorno fastidia al ser vivo. El entorno estimula, el entorno da el estímulo y el organismo responde. El organismo responde. Si ese estímulo que te da tu entorno, ya sea el sol, ya sea el viento, la luz, la temperatura, el estímulo puede ser un ruido, puede ser un objeto, cualquier cosa que está a tu alrededor te va a estimular. Si ese estímulo dura poquísimo, o sea, es momentáneo, tú vas a responder con la irritabilidad. Como por ejemplo, cuando te ponen un foco o una linterna en el ojo, ¿no? ¿Qué va a hacer tu pupila? Se dilata, se dilata. Entonces, estás respondiendo a un estímulo que es momentáneo. Ni modo que te coloquen la linterna 3 horas en el ojo, ¿no? ¿No? Te lo colocan 1 o 2 segundos, nada más. Y tu pupila se dilata. En cambio, si un estímulo es duradero, dura bastante, como por ejemplo el viajar a la sierra. Si tú viajas a la sierra, vas a estar a una mayor altura, una mayor altitud. Al estar a una mayor altitud tienes menos oxígeno, menos concentración de oxígeno, lo cual va a ser un estímulo. Pero ese estímulo no va a durarte 1 o 2 segundos, va a durar todo el tiempo que estés en la sierra, que probablemente sean horas, días, meses, años incluso. ¿Ya? Frente a este estímulo que dura bastante, tú respondes con la adaptación. Cuando te hablo en relación con el medio, tenemos dos. Tenemos la irritabilidad y la adaptación. Irritabilidad va a ser la respuesta frente a un estímulo que dura poquito, momentáneo, y la adaptación será la respuesta frente a un estímulo que dura bastante. ¿Ya? La adaptación
viene con cambios. Cambios fisiológicos. No te olvides. Muy bien. Tenemos el movimiento, ya te dije, todos los seres vivos se mueven, incluso las plantas. Es más, las plantas tienen estos dos movimientos especiales. Tanto el tropismo como las nastias son movimientos exclusivamente de plantas, ¿ya? Movimientos exclusivos de las plantas, que tienen una gran diferencia. Un tropismo es un movimiento que tiene la planta cuando crece. Es un movimiento que se da con el crecimiento. Mientras una planta crece, se va a mover. Así que con el crecimiento se da el tropismo, ¿ya? Ahora, una pregunta. ¿Ese movimiento que se genera mientras crece puede revertirse? O sea, una planta crece y se mueve. ¿Ese movimiento puede retroceder? ¿La planta puede descrecer? No, ¿verdad? Entonces, los movimientos que se dan con el crecimiento son movimientos irreversibles. Como se dan con el crecimiento, son irreversibles. En cambio, las nastias no se dan con el crecimiento. Al no darse con el crecimiento, son totalmente reversibles. Esa es una gran diferencia entre tropismo y nastia. El tropismo surge con el crecimiento de las plantas, por lo tanto son irreversibles, ya no puede regresar ese movimiento. En cambio, una nastia es un movimiento que no tiene nada que ver con el crecimiento, entonces puede regresar a su sitio. Ejemplo de nastia es la mimosa púdica. ¿Qué pasa con la mimosa púdica cuando le pones un dedito? Si le pones un dedito a la mimosa púdica, se cierra. Las hojitas se cierran. Ahora, ¿ese movimiento de cierre tiene que ver con el crecimiento de la planta? No. Te hago otra pregunta. ¿Ese movimiento donde las hojas se cierran puede nuevamente regresar a la normalidad? Claro. Una vez, si tú tocas a la mimosa púdica, las hojas se cierran. Pero luego de un rato las hojas se vuelven a abrir. Son reversibles las nastias. ¿Te das cuenta? En cambio, los tropismos, que son los movimientos que se dan con el crecimiento, esos sí ya no pueden retroceder. ¿Ya? Un tropismo siempre es provocado por un estímulo, ¿ya? Por ejemplo, si el estímulo es la gravedad de la Tierra, se le llaman geotropismos. Si el estímulo es la luz, se le llama fototropismo. Si el estímulo es el calor, se le llama termotropismos. ¿Ya? No te olvides, ¿eh? Porque los estímulos van a ser provocados por los tropismos van a ser provocados por los estímulos. ¿Ya? Y si siguen al estímulo, son tropismos positivos. Si se alejan del estímulo, serán tropismos negativos. Muy bien, muchachones. Muy bien. Y las taxias son movimientos de microorganismos, ¿ya? De todos los otros seres vivos, pero usualmente son para microorganismos. Usualmente. Usualmente son para microorganismos. Ya vienen las últimas, ¿no? Que son la homeostasis, que son los procesos que mantienen tu equilibrio interno. Si tienes mucho calor, sudas para mantenerte en una temperatura estable. Si tienes mucho frío, tiemblas para mantenerte en una temperatura estable. Si tomas mucha agua, miccionas para mantener tu cantidad de agua estable. Si comes mucho material orgánico, defecas para mantener tu cantidad de materia orgánica estable. ¿Te das cuenta? Si sientes mucha presión craneal, te desmayas para mantener tu presión estable. Si algún ser vivo, algún microorganismo quiere entrar por tu nariz, estornudas para botarlo y mantener tu medio estable. Entonces, todos los procesos que tú hagas para mantener tu equilibrio interno se llaman procesos homeostáticos. Sudar, temblar o tiritar, estornudar, desmayarse, marearse, miccionar, defecar, son procesos homeostáticos. Y el crecimiento es el aumento de tamaño. Es el aumento de tamaño. Una bacteria, ¿cómo crece? Crece aumentando el volumen. Pero en cambio, un ser vivo, ¿cómo crece? Crece aumentando la cantidad de células. Un ser vivo pluricelular
crece aumentando la cantidad de células, ¿no? Por eso decimos acá, los multicelulares crecen aumentando el número de células y la masa de las células. En cambio, los unicelulares solamente crecen aumentando la masa. Nada más. Y lo último que te regalo, lo que te dije hace un rato, ¿no? Bueno, desde un principio que vimos esto, todos los seres vivos pueden organizarse en 3 niveles. Nivel químico, que es el nivel que no tiene vida, sin vida. El nivel biológico, que es el nivel donde ya adquiere vida, con vida. Y el nivel ecológico, que es el nivel donde se involucra con su entorno. Ahí está. Nivel químico son átomos, que los átomos se juntan en moléculas y las moléculas se juntan para formar macromoléculas, que se juntan para formar agregados supramoleculares, y si los agregados supramoleculares le pones una membrana, forman orgánulos. El nivel con vida, ¿con quién inicia? Con la célula. La célula es el principal. ¿Ya? Las células se juntan para formar tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas y los sistemas forman un individuo. Y de forma ecológica, ¿ya? Comenzamos con la población, conjunto de individuos de la misma especie, comunidad, conjunto de diferentes seres vivos. El ecosistema es la base, porque el ecosistema junta lo vivo con lo no vivo. Es la base de la ecología. ¿Te das cuenta? El nivel biológico tiene como base la célula y el nivel ecológico tiene como base el ecosistema. Así como el nivel químico tiene como base al átomo. ¿Ya? Ojo con eso. Y así, ¿no? Los ecosistemas se juntan, forman biomas. El conjunto de todos los ecosistemas del mundo es la biosfera y toda la Tierra es conocida como la ecosfera. Muy bien, chicos. Uy, ¿alguien quiere entrar? Vamos a aceptarlo. Ahí está. Listo, muchachos y muchachas. Hasta aquí terminamos con la clase de biología. La característica de los seres vivos, ya sabes, ¿eh? Es un chiste, es entenderlo nada más, para qué sirve, ¿no? En qué consiste cada una de ellas, qué tipos de movimiento existen en las plantas, cuáles son las diferencias entre ellas, ¿no? De qué forma nos podemos relacionar con el medio a través de respuestas, qué tipos de respuestas hay, qué reacciones químicas podemos tener para construir anabolismo, para destruir catabolismo, de qué forma podemos producir nuevos individuos. De forma asexual formamos clones, de forma sexual formamos individuos diferentes. Esas son las características. Y utilizamos las características para definir cuál tiene vida y cuál no tiene vida. Listo, muchachos. Hasta aquí. ¿Se capta o no se capta la clase de hoy? Sí, profesor. Excelente, muchas gracias a todos y todas y todes. Listo, chicos. ¿Llegó su profesor? ¿Profesor estará por ahí? Parece que todavía no. ¿Con quién tienen, muchachos? ¿Con maestro Lenin? Vamos a ir deteniendo la grabación.